Daremos inicio a la ceremonia. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Ventanas Arqueológicas, Templo de Xécatl, Tzompantli y Casa del Marqués del Apartado. Esta tarde nos acompañan con la representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Licenciado Cliserio Coello Garcés, secretario técnico de la Comisión Presidencial, representante de la Comisión de Conmemoraciones 2021. Licenciada Rocío Bárcena Molina, directora del Servicio Postal Mexicano. Arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, responsable del Programa de Antropología Urbana del INAH. Agradecemos la presencia esta tarde de los representantes de los integrantes de la Comisión de Conmemoraciones 2021. Nos acompaña el contraalmirante Abdiu López Madrigal, de la Unidad de Historia y Cultura Naval de la Secretaría de Marina. Nos acompaña el general Luis Uriel Guerrero Olvera, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Licenciada Teresa Espinaza Jaramillo, directora ejecutiva de Diplomacia Cultural y Turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Licenciada Regina Sade Elizondo, titular de la Unidad de la Secretaría de Economía. Maestro Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión. Doctor Felipe Ávila, director general del INER. Queremos agradecer muy especialmente la presencia del señor Francisco Santoveña, propietario del Hotel Catedral. De los señores Agustín Otegui, padre e hijo, propietarios del Museo del Chocolate. Chef Gabriela Cámara. Nos acompaña también la maestra Dunia Ludlow, autoridad del Centro Histórico. Maestra Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor. Juan Garibay, coordinador nacional de exposiciones del INAH. Arquitecto Arturo Balandrano, director general de Monumentos y Sitios. Y por supuesto el equipo de trabajo del arqueólogo Raúl Barrera. Escuchemos al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. De verdad, me da mucho gusto estar en este acto tan significativo, acompañado de la jefa
de gobierno de nuestra ciudad capital, la capital de todos los mexicanos, Claudia Sheinbaum, de nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, de Jesús Ramírez en representación del presidente de México, de la directora del Servicio Postal Mexicano y de todas y todos ustedes, medios de comunicación, empresarios que ayudan al trabajo arqueológico en el Centro Histórico de la Ciudad de México, arqueólogos, antropólogos físicos, restauradoras, conservadores del patrimonio cultural, el gran equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por supuesto también las autoridades del Centro Histórico y del Fideicomiso del Centro Histórico, que siempre apoyan la tarea cultural y la recuperación del patrimonio en la Ciudad de México y particularmente en el Centro Histórico de nuestra capital. El pasado 13 de agosto conmemoramos los 500 años de la toma de México Tenochtitlan por las huestes de Hernán Cortés y decenas de miles de indígenas que por supuesto se esforzaban en resistir la dominación tributaria que imponía el Imperio Mexica, sin saber que la ocupación española, esta expansión colonialista que venía detrás de Cortés y de sus huestes, sería mucho más catastrófica que la propia dominación tributaria del imperio de la Triple Alianza y del centro hegemónico que representaba México Tenochtitlan. 269 años después, el 13 de agosto de 1790, aparece en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, capital de la Nueva España, una insigne escultura en piedra que casi todos los mexicanos conocemos y admiramos, que mereció palabras poéticas de Octavio Paz y que es la figura de Coatlicue. Este hallazgo, junto con el que viene unos días después, el de la Piedra del Sol, representó la emergencia de un México que los colonialistas pensaban que había sido acabado, que emergía de la mano del inicio de la conformación de una identidad nacional que explotó en el primer grito del cura Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre. En este 13 de agosto se mostraba que México Tenochtitlan y que el México indígena en general seguía vivo. Por supuesto, no solo en las piedras, no solo en los vestigios que aparecen a cada momento, en cada obra que se desarrolla en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, con las obras del Tren Maya. El México indígena, el de las civilizaciones y culturas que surgen en este país desde hace 5 milenios, el de el pueblo mexica que emerge desde hace 7 siglos en esta cuenca lacustre de México, pero también el de los pueblos indígenas que siguen y han seguido resistiendo y que estallaron nuevamente en rebelión junto con la Revolución Mexicana de 1910, particularmente en las luchas agraristas del lado de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Se trata entonces de un largo trayecto cargado de resistencias y permanencias, pero también de irrupción y creación de nuevas expresiones en las que se perfilan ya no solo nuestras raíces prehispánicas, sino el surgimiento de los muchos Méxicos que hacen a esta nación pluricultural, con las culturas que se incorporan del África,
de Asia y por supuesto de Europa, porque México ha sido siempre una nación de tolerancia y de pluralidad. Y una nación en la que, por lo menos desde finales del siglo pasado, nos hemos propuesto que las diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, ya no sean como han sido hasta hoy motivo de discriminación y sometimiento, sino elemento de orgullo y de riqueza cultural. México es orgullosamente un país pluricultural y la Ciudad de México es orgullosamente una ciudad cosmopolita, plural, incluyente. El centro histórico de la Ciudad de México es un área muy rica en patrimonio monumental que da cuenta de los siglos transcurridos desde la fundación de la Gran Tenochtitlan, comenzando por los restos de su recinto sagrado, así como por la presencia de vestigios de la primera traza de la ciudad virreinal y del México independiente. Este pabellón que ahora inauguramos y las ventanas que acabamos de visitar nos permiten avistar estas pervivencias. Se trata de una modalidad de exhibición común en las zonas urbanas para dar acceso público a los vestigios, resultado de las excavaciones y el trabajo que se lleva a cabo por los especialistas, en este caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de dos proyectos fundamentales. El proyecto Templo Mayor, que surge desde 1978, también por el hallazgo de otra figura femenina, la Coyolxauhqui. Como ven ustedes, emerge México Tenochtitlan, pero emerge en gran medida su presencia femenina en un país en donde necesitamos, por supuesto, reivindicar a la mujer. Es desde 1978 que el profesor Eduardo Matos impulsa el proyecto Templo Mayor, que se ha venido enriqueciendo con el aporte de muchos otros arqueólogos. Y más adelante, el propio profesor Eduardo Matos forma el programa de arqueología urbana en el recinto sagrado de México Tenochtitlan, que ahora encabeza nuestro querido Raúl Barrera, un gran arqueólogo, por cierto, oriundo de Ixcatiopan, este pueblo guerrerense que ha quedado vinculado a la memoria del Hueytlatuani Cuatemotzin, quien resistió hasta el último esfuerzo para contener a la ocupación de los invasores. Entre otras tareas, el programa de arqueología urbana hace un seguimiento permanente de las obras de rehabilitación de edificios históricos, así como el remozamiento de las plazas y calles comprendidas en su área de estudio. Llegado el caso, se efectúan intervenciones de rescate y salvamento que en los últimos años han dado lugar a importantísimos hallazgos, entre los que destacan los restos del Calmecac, el templo de Hécatl, Quetzalcóatl, el juego de pelota, el palacio de Atzayacatl y el Güey Zompantli de Tenochtitlan. En el caso particular de la ventana que presentamos en este inmueble, el Marqués del Apartado, quiero decirles que los vestigios exhibidos se empiezan a trabajar desde principios del siglo XX, en 1900, cuando el arqueólogo Leopoldo Batres empieza con los principales y primeros hallazgos. Actualmente, en el centro histórico de la Ciudad de México existen 42 ventanas arqueológicas, distribuidas en 16 inmuebles públicos y privados, pero también en la vía pública. Por ejemplo, se han remozado, gracias al trabajo del gobierno de la Ciudad de México, las ventanas que están en la calle de Argentina. Algunos de estos lugares se encuentran abiertos al público visitante y otros son de acceso restringido. Es importante decirles que es fundamental para el instituto que estos vestigios, que estas ventanas puedan ser visitadas, pero se requieren medidas para su conservación y para tener una visita ordenada y cuidadosa. La labor de arqueólogos, antropólogos físicos, conservadores y otros especialistas no descansa. Hay todavía mucho por ser descubierto e investigado.
Se trata de una tarea en que desde luego intervienen muchas áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, lo que ha permitido lograr que la vida urbana, económica y social de la Ciudad de México siga su marcha, pero garantizando al mismo tiempo el rescate, el cuidado y la conservación de su patrimonio, así como el acceso cuidadoso del público a estos bienes culturales que nos dan sentido de origen e identidad y que asombran y enorgullecen a propios y extraños. Quiero aquí hacer un agradecimiento especial a los empresarios del Hotel Catedral y de la empresa Chocostori que han estado dispuestos a apoyar las tareas de rescate y salvamento arqueológico, que hoy nos acompañan y que están muy comprometidos y orgullosos de que sus legítimos negocios puedan estar acompañados de un trabajo de recuperación cultural tan importante como este. Agradezco, por supuesto, el apoyo permanente, el apoyo decidido que tiene este trabajo por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, así como del Gobierno de la Ciudad de México. Todas las áreas del Gobierno de la Ciudad de México siempre están muy dispuestas a apoyar nuestras tareas y, por cierto, decirles que ya después de un trabajo para definir cuál sería la mejor alternativa, se iniciarán pronto las tareas para la renovación de la cubierta colapsada en Casa de Águilas y las demás cubiertas que protegen vestigios de la zona arqueológica del Templo Mayor. Debo resaltar que este pabellón, el que ahora vamos a poder apreciar, ha sido posible gracias al trabajo museográfico de Juan Garibay y todo su equipo de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, así como el trabajo de curaduría de Raúl Barrera y de Patricia Ledesma, quien en su calidad de directora del Museo Templo Mayor se encargará de ir manejando, de ir ordenando las visitas que se vayan a realizar aquí al pabellón Marqués del Apartado y a la ventana arqueológica del Templo de Xécatl. Ya ella irá anunciando cuáles son los horarios y las condiciones para la visita, siempre de acuerdo con los días y horarios de visita del Museo del Templo Mayor. Me enorgullece entonces poder presentar junto con el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México este trabajo de salvamento arqueológico para el disfrute y conocimiento de todos los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del antropólogo Diego Prieto. Cedo la palabra al responsable del programa de arqueología urbana del INAH, arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Buenas tardes a todos. Ciudadana Alejandro Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Ciudadano Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República de México. Antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH. Rocío Bárcena Molina, directora de Seguro Postal Mexicano, y bueno, todos los que nos acompañan, al público, invitados especiales y público asistente. Antes de iniciar, quisiera manifestarles nuestro agradecimiento a nombre del Programa de Arqueología Urbana del Museo del Templo Mayor, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos hayan hecho el honor de acompañarnos en este recorrido que hemos realizado por los predios de Guatemala 16 y 24, lugares
en los que en años recientes hemos descubierto restos del templo de Hécatl, dios del viento, el juego de pelota, que también era conocido como el Teotlachco, en náhuatl, el juego de los dioses, y el Hueyzopantli, muro, hilero, bandera de cabezas, y haber sido testigos de cómo la ciudad de Tenochtitlan y su centro ceremonial emergen y salen a la luz después de 500 años de haber permanecido ocultos en las entrañas del corazón de la Ciudad de México. En este trayecto hemos tenido también la oportunidad de disfrutar dos magnas exposiciones colocadas en las rejas de la Catedral Metropolitana y en el Puente Liga, que se ubica en la intersección entre las calles de Guatemala y Argentina y que llevan por título El recinto sagrado de Tenochtitlan, una mirada al pasado, y Hueyzopantli, hallazgo reciente del Templo Mayor. Imágenes que dan cuenta de los trabajos de investigación que desde hace años en esta zona lleva a cabo el programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor. Este recorrido por el ombligo de Tenochtitlan culmina precisamente en este edificio histórico conocido como Palacio del Marqués del Apartado, construido hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Aquí en este mismo lugar, a principios del siglo XX, en 1901, al llevarse a cabo de trabajos de remodelación del edificio, el arqueólogo Leopoldo Batres hace excavaciones aquí en el centro del patio que le permitieron localizar dos grandes esculturas de piedra que representan a una Xucoatl, serpiente de fuego, y un Ocelotl-Cuauhxicalli. Días después detecta esta escalinata con alfardas intermedias que se encuentra ante nosotros. Esta es la primera ventana arqueológica en haber sido habilitada en la Ciudad de México. Por muchos años permaneció oculta hasta que en el año 2018 el programa de arqueología urbana llevó a cabo trabajos de excavación y de conservación, quedando expuesta para el disfrute del público visitante. La exposición sobre ventanas arqueológicas que hoy se inaugura tiene como eje fundamental 6 de los trabajos arqueológicos más trascendentales realizados en los últimos años por el programa de arqueología urbana. Estos son la escalinata mexica del Palacio del Marqués del Apartado, el Hueyzopantli, el Calmecac, el Templo de Hécatl, el juego de pelota y restos del Palacio de Axayácatl. Bueno, la exposición es complementada con cédulas informativas, con maquetas de cada uno de los edificios y del recinto sagrado de Tenochtitlan. Se incluyen 2 cráneos humanos que en su momento fueron exhibidos en el Hueyzopantli y 2 representaciones de cráneos elaborados en piedra de Tezontle. Videos testimoniales de los arqueólogos, antropólogos físicos y personal de apoyo en las excavaciones y en la conservación de los vestigios arqueológicos complementan esta museografía. Antes de terminar, quisiera agradecer de manera muy especial al Gobierno de la República Mexicana, a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a la Dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Coordinación Nacional de Arqueología, a la Coordinación de Museos y Exposiciones, al Museo del Templo Mayor y a la Dirección de Salvamento Arqueológico por su apoyo para llevar a cabo los trabajos de investigación y en la realización de la exposición sobre ventanas arqueológicas que hoy se inaugura. Nuestro agradecimiento de manera especial a los copropietarios de los predios de Guatemala número 16 y número 24 por su apoyo en las diversas etapas de los trabajos arqueológicos y también al Gobierno de la Ciudad de México
por su generosa colaboración para llevar a cabo las exposiciones fotográficas y su invaluable apoyo en el mantenimiento de las ventanas arqueológicas, de esa maravillosa ventana arqueológica que acabamos de visitar en el edificio de la Autoridad del Centro Histórico, y los vestigios que se encuentran de un gran basamento sobre la calle de Argentina, donde se exhibe parte de un gran basamento dentro del recinto sagrado, y que gracias al apoyo del gobierno de la Ciudad de México se ha podido darles mantenimiento y actividades de conservación para que el público visitante pueda apreciar y disfrutar de estos vestigios. Con esta exposición, que permite asomarnos a la magnificencia de la ciudad cósmica de Tenochtitlan, el programa de arqueología urbana, que este año cumple 30 años desde su fundación por el maestro Eduardo Matos Moctezuma, pretende regresarles a los mexicanos ese patrimonio arqueológico que les pertenece y decirles que es posible la convivencia en armonía del pasado con el presente a través de la habilitación de estos espacios arqueológicos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Que den uso de la palabra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Alejandra Frausto por la apertura de estas ventanas que nos muestran el pasado glorioso de la Ciudad de México, a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social, al maestro Diego Prieto, del que siempre aprendemos todos los días, Rocío Bárcenas, al arqueólogo Raúl Barrera, por supuesto a la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando escuchamos a los arqueólogos, a los historiadores, antropólogos, hablar sobre la grandeza de la historia de la Ciudad de México, lo único que puedo decir es el gran orgullo que siento de haber sido electa jefa de gobierno de la ciudad. Es un orgullo representar a los habitantes de la Ciudad de México. Aquí, en estas tierras, son más de 7 siglos de historia, porque también hay culturas previas a la mexica. Aunque claro, son 7 siglos de historia, porque en esta triple alianza, aunque recordemos a los mexicas nada más, finalmente de ahí viene no solo el nombre de nuestra ciudad, sino el nombre de nuestra patria, de nuestra nación, México, y todo lo que representa esta palabra. 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que preferimos hoy llamar 500 años de resistencia, en homenaje, en honor a las culturas prehispánicas, pero no solo eso, sino a la resistencia de los pueblos originarios, de las grandes culturas que existen hoy en México y que han sobrevivido gracias a que no hubo una conquista total, y por eso son 500 años de resistencia. Y 200 años del México independiente, que también celebramos ya en este septiembre. Hoy, con el presidente de la República y con Beatriz Gutiérrez Müller a cargo del rescate de la memoria histórica, es fundamental esta revisión de la historia y este rescate de la memoria histórica. No podemos pensar en el futuro si no sabemos de dónde venimos, de esa grandeza de las culturas de México. Las ventanas arqueológicas, la explicación de los arqueólogos, de los antropólogos, de los historiadores, nos muestran la grandeza de la cosmogonía de la cultura mexica. No es esta idea que inclusive muchos aprendimos en la primaria, como si hubieran llegado los españoles a brindar la civilización. Era la barbarie frente a la modernidad, la barbarie frente a la civilización.
No, más bien hubo mucha barbarie en la conquista de México. Mucha barbarie y sobre todo la búsqueda de la eliminación de esas culturas, que si no terminaron fue por la resistencia de las culturas y de lo que representaban a lo largo de la historia y de ese nacimiento permanente del que hablaban los mexicas, en donde de ahí, de la muerte, nacía siempre la vida, y esa vida se representó en la historia de México y en esta resistencia y lo que hoy tenemos de esas 68 lenguas que aún persisten en nuestro país y que la gran mayoría de ellas se hablan en nuestra ciudad. Sin embargo, hay que decir que 3 años de colonia nos dejaron mestizaje también en una enorme riqueza cultural, pero también hay que decir, nos dejaron en algo que debemos combatir todos los días, y es esta visión clasista, racista, aunque no existen razas en realidad, esta discriminación permanente que existe hoy hasta nuestros días. Y que hay que acabar con ella, el racismo, el clasismo. No puede seguir sobreviviendo en esta historia de futuro que queremos para nuestro país, porque es de ahí de donde venimos y es esa riqueza pluricultural lo que nos engrandece. Así que esta huella que dejó el colonialismo tenemos que seguir hablando de ella, porque si no va a seguir persistiendo. Tenemos que hablar del racismo, del clasismo, porque perdura hasta nuestros días y es parte del debate que estamos viviendo hoy. Y contra ello estamos, porque la riqueza de México es pluricultural. El futuro de México radica entonces en el reconocimiento de nuestra historia, su grandeza, la resistencia y la lucha cotidiana por un país en donde nadie puede quedarse atrás, porque esa lucha no ha terminado, seguimos en ella desde distintos lugares. La transformación de México radica entonces también en la revisión de nuestra historia, lo que representan los pueblos originarios, lo que representa la riqueza de la cultura mexica, 500 años de resistencia. La ciudad capital de los mexicanos, de las mexicanas, de donde viene nuestro nombre México, es grande por su historia. Y aquí se sigue construyendo sobre esta historia un futuro solidario. Hoy dedicamos este homenaje, esta apertura de estas ventanas, a las comunidades indígenas residentes que viven en nuestra ciudad, a los pueblos originarios que permanecen y que seguirán permaneciendo en nuestra ciudad. Así que bienvenidas las ventanas arqueológicas, no solo por su pasado, sino por su futuro. Quiero terminar agradeciendo a los empresarios que han permitido conocer esta historia de nuestra ciudad. También gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas veces nos quejamos no solo por lo que significa a veces los retrasos que implica la revisión del INAH, pero si no fuera también por esa resistencia del INAH, no existiría todo esto que tenemos hoy. Así que muchas gracias al INAH, una institución que fue creada por el gran presidente Lázaro Cárdenas. Gracias a los arqueólogos, a los antropólogos. Así que el Hueyzompantli es un homenaje a la vida y así la recibimos hoy. Que viva la Ciudad de México. Agradecemos la participación de la doctora Claudia Sheinbaum y a continuación se procederá a la cancelación del timbre postal México-Tenochtitlan, más de 7 siglos de historia. Invitamos, en primer término, al licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, a cancelar dicha estampilla. Le pedimos a la licenciada Rocío Bárcena Molina, directora del Servicio Postal Mexicano, sea tan amable de acompañarlo. Bueno, únicamente para explicarles acerca de la deidad Coyolxauhqui, que es una diosa lunar, y que esta escultura se encontró al pie del Templo Mayor.
Entonces el Templo Mayor es una montaña sagrada, es la representación del Coatepec, así lo mencionan las fuentes históricas, que en esta montaña vivía su madre, Coatlicue, y que cuando en cierto día se embarazó y de ahí nacería Huitzilopochtli. Entonces, Coyolxauhqui, que era una guerrera, organizó a sus hermanos, los Sensohuiznahuas, en algún lugar y organizó a sus hermanos para combatir a su madre y tratar de darle muerte. Entonces se organizan al mando de Coyolxauhqui, de esta diosa lunar, pero que también era guerrera, y pues se trasladan a la montaña y van pasando por diferentes lugares que hoy los vemos representados en la arqueología, en el recinto sagrado. Ese mito está plasmado en los vestigios arqueológicos. Entonces dice el mito, pasan por un lugar que se conocía como Zompantitlan, es el Hueyzompantli que acabamos de conocer. Después llega este grupo, este ejército, y llegan a un lugar que se conocía como Coaxalpan. El Coaxalpan quiere decir sobre la arena de la serpiente, es un lugar al pie de la montaña y finalmente pues ascienden a la montaña y antes de darle muerte a la madre nace Huitzilopochtli y Huitzilopochtli con su arma de fuego le da muerte a Coyolxauhqui y Coyolxauhqui la arrojan y cae desmembrada al pie de la montaña sagrada, que es la representación del Templo Mayor. Y se encuentra plasmada en el sello aquí, ahí se puede apreciar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar presentes aquí hoy, gracias a los compañeros de los medios de comunicación. Para nosotros es un orgullo, Claudia, que tú seas la jefa de gobierno de esta ciudad, porque sabes entenderla. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este sitio sagrado. Estamos en un sitio sagrado, en uno de los sitios sagrados que más conocimiento nos han dado sobre nuestro país, sobre su origen. Por eso hoy para nosotros es un día histórico, porque se redescubre ese origen, porque estamos siendo testigos por primera vez del sol que entra sobre el templo de Xécatl, un templo circular como son normalmente los templos dedicados al dios del viento. Una ventana que vemos aquí por primera vez en donde el sol da públicamente durante el sol que le fue impedido ver estos vestigios durante más de 500 años o 500 años. La apertura de estas ventanas es, como ya se dijo, por quien me precede en la palabra, pues un trabajo común, un trabajo de enormes voluntades y trabajo muy dedicado de especialistas y de personas que desde los trabajadores de la construcción hasta los más especialistas, arqueólogos, investigadores, quienes se dedican a esta enorme labor han hecho posible que hoy estemos descubriendo una parte. Las ventanas sirven normalmente para resguardarnos de las inclemencias del clima, del frío, del calor, del ruido. Nos protegen de los elementos extraños, nos permiten acceder a la luz, nos dan cobijo, nos permiten ver hacia afuera. En este caso, en estas ventanas, nos permiten ver hacia adentro. Resguardamos aquí de las inclemencias del olvido,
de la falta de memoria, del silencio al que se condenó y permaneció oculto, nuestro interior más profundo, las culturas de México. Hoy inauguramos este recorrido que permitirá literalmente asomarnos a las raíces vivas de las culturas de México. A aquellos hechos ocurridos hace 500 años en el corazón de lo que fuera México Tenochtitlán. Aquí en este corazón emergen estas raíces a partir del día de hoy. Aquí, en la casa del Marqués del Apartado, en el Hueyzompantli, esta ofrenda para la vida, en el Calmecac, el espacio del estudio, en el templo de Xécatl, y todas las ventanas que se van articulando como un gran museo subterráneo, es este espacio que honra aquellas raíces resistentes. Se trata de un sitio sagrado donde se expresa, se honra a la vida, a la muerte y a la educación. Pero algo que tenemos que tener presente en nuestra historia, que es sobre todo una historia viva. Los herederos que tallaron en piedra este país, el corazón de este país sobre el que estamos justamente situados el día de hoy, siguen aquí como comunidades vivas, como comunidades palpitantes. Conmemoramos la historia y celebramos la resistencia, la de hace 500 años y la de hoy. 5 siglos en que los pueblos originarios han padecido discriminación, rechazo, clasismo y racismo. 5 siglos también en los que la tarea cultural se fue olvidando justamente de esas raíces. Para el gobierno del presidente de la República, aquellos olvidados están al centro. No podemos pensar en la recuperación, conservación o difusión del pasado prehispánico sin el conocimiento, respeto y, sobre todo, dignificación de las comunidades indígenas actuales. El reconocimiento de la diversidad cultural como nuestra mayor y más grande riqueza. Desde el primer momento los pueblos indígenas resistieron. Esa resistencia logró que preservaran buena parte de su cultura. Tenemos aún 68 lenguas, tenemos aún 364 variantes que nos permiten 364 maneras de nombrar el mundo, casi una distinta para cada día del año. Esta resistencia nos permite estar de frente hoy redescubriendo sus raíces. Algunos de ellos, como los mayas, yaquis, lacandones, mijes, los nunca conquistados, lograron rechazar las embestidas de conquistadores españoles y no fueron derrotados por siglos. Las comunidades y pueblos originarios han tenido esa capacidad de resistencia y hay que dotar desde las instituciones de lo que nos corresponde para que vivan su cultura, sus culturas con dignidad, con señorío, y que la sigan preservando. Esto también, esta obra, este museo subterráneo es un homenaje a hombres y mujeres que dedican su vida a la arqueología, a la memoria, a conservar nuestro patrimonio, a la investigación, a la antropología física, a la restauración, a esas personas dedicadas al trabajo de la construcción que en México tienen una capacidad única y especial. Además de dedicarse al trabajo de la construcción, se dedican mano a mano con arqueólogos a preservar este extraordinario patrimonio cultural. Estamos, por suerte, de la mano de empresarios comprometidos, señor Santoveña, señor Otegui, gracias por estar siendo parte de este proyecto común. Y al gran equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a tu gran equipo, Diego, a Patricia Ledesma, que está aquí, a Lorena Vázquez, por supuesto, por tu compromiso permanente, la cantidad de veces que hemos visitado estos espacios en obra. Ha sido un privilegio estar de la mano. A la cabeza, el gran Raúl Barrera, que nos ha regalado hoy su conocimiento, pero que lleva tantos años desde su natal Izcateopan, como ya se dijo, tierra guerrerense,
reconociendo lo que son justamente estas raíces que nos dan identidad. Gracias a Rodrigo Bolaños, Andrés Reyes, Delfina Barrera, Mauricio Fernández y Alfredo Reyes que están hoy aquí acompañándonos. Son apenas una pequeña representación del grupo que ha trabajado en este extraordinario espacio. Y por supuesto al presidente de la República, un hombre comprometido que nos ha otorgado un apoyo irrestricto para el rescate y cuidado de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad. Sirvan estas ventanas, así como el timbre postal que se acaba de cancelar, para asomarnos a la riqueza de nuestro pasado, pero también para tomar conciencia de la diversidad de nuestro presente. Un presente pluricultural que no se debe de volver a rechazar jamás por una política cultural. No tengamos miedo a lo distinto, nos enriquece. Que viva la grandeza cultural de México. Gracias. Agradecemos a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero sus palabras y tiene la palabra el Coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, licenciado Jesús Ramírez Cuevas, quien dirigirá unas palabras en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Muy buenas tardes. Estamos hoy presenciando un momento histórico porque culturalmente estas ventanas arqueológicas están abriendo la luz a la antigüedad de esta ciudad, a las raíces que dan origen a la nación mexicana. Y al mismo tiempo estamos viviendo un momento también que este país está abriendo nuevas ventanas y nuevas puertas para comunicarse con el mundo y para comunicarse consigo mismo a partir de la dignificación de la vida de sus habitantes, pero también de lo que somos, de nuestras identidades. Y si bien las ventanas sirven para dar paso a la luz, para dar paso al calor, para que iluminemos las habitaciones interiores, también nos permiten reconocer hacia afuera el paisaje y reconocer de dónde venimos, de dónde somos. Un pueblo sin memoria es un pueblo que es susceptible y fácil de ser dominado. Por eso a esta celebración, a esta conmemoración de 7 siglos de Tenochtitlán, es recordar el origen de las culturas milenarias de Mesoamérica, para las cuales la vida era sagrada. Y es algo muy importante que queremos recordar como mexicanos y recordarle al mundo, que la responsabilidad que tenemos frente al planeta y que los pueblos originarios la ritualizaban, nos hacían recordarlo cada vez, en cada fiesta, en cada momento, en cada una de las estaciones, el tiempo de la siembra, el tiempo de la lluvia, el tiempo de la cosecha, también eran los tiempos de la cultura y de los pueblos. Por eso es importante esto que se abre hoy, que es parte de nuestras raíces, parte de nuestro corazón y de nuestra mente. Precisamente este momento tan importante de recordar quiénes somos y de sentirnos orgullosos de ello, porque a veces se piensa que son vestigios arqueológicos del pasado, que ya son piedras muertas, ruinas, se les dice, cuando en realidad son vestigios de lo que somos y de las culturas vivas de los pueblos originarios. Todavía las palabras que se escuchaban y que resonaron en estas piedras todavía se oye en la superficie moderna de la Tenochtitlán de la Ciudad de México. Todavía quienes construyeron las voces y las mentes, los corazones que construyeron grandes civilizaciones a la par de otras civilizaciones del mundo, todavía siguen sonando, todavía siguen resonando. Y precisamente fue gracias, o precisamente por la resistencia cultural, la resistencia política, la resistencia a no dejarse someter
ni a ser oprimidos. Y finalmente también parte de este trabajo, de este proceso de sobrevivencia que ha permitido que esas culturas milenarias todavía sigan siendo parte del orgullo vivo de México, es que estamos abriendo estas ventanas arqueológicas para que no perdamos la memoria de quiénes somos. Y precisamente en este proceso de la arqueología, que habla de la memoria, también abre procesos justo de renacimiento. Y México está viviendo un renacimiento desde abajo, desde sus clases populares, desde sus pueblos originarios, de la recuperación de las fiestas que hacen posible y que hacen orgullo cultural, no solo folclórico, de lo que es México. Porque hoy los colores, las voces, los pájaros, los animales que hoy todavía hacen de México una de las naciones más megadiversas del mundo, también fueron preservadas, cuidadas por los guardianes que hicieron estos edificios y estas escalinatas. Por eso esta apertura a estas ventanas arqueológicas es también para que nos miremos hacia adentro, hacia nuestro corazón, hacia nuestra conciencia, de lo importante que es este renacimiento de México, porque no solamente es la idea de recuperar que la vida es sagrada, que hay culturas antiguas que hoy son modernas y que hoy conviven con otras lenguas y otras visiones del mundo y que incluso migran a otras tierras y no dejan de hablar su lengua, para recordarnos cuán importante es el renacimiento de esta nación como una nación pluricultural, pluriétnica, incluyente, para que no haya más ninguna nación que se sienta superior a otra y pretenda conquistar, invadir y arrasar una cultura. Esto que estamos abriendo es también la herida de la memoria para recordar que los derechos humanos, que los derechos de los pueblos, aquí también hace 500 años, iniciaron un proceso de recuperación de la dignidad de la colectividad y de las personas. Y por eso no podemos olvidar quienes resistieron en esta ciudad y quienes hicieron posible que esas voces siguieran vivas y que esos rituales y esas fiestas siguieran siendo parte de nuestro orgullo cultural, porque también pues forman parte de la modernidad que hoy vivimos. Quisiera yo felicitar a este equipo de arqueólogos, de antropólogos, de funcionarios públicos, de empresarios, de ciudadanos de la ciudad conscientes de la importancia de este proceso de renacimiento de la Ciudad de México, que representa liberar estos vestigios ocultos a la memoria y a la vista, para que pensemos que no solamente tenemos un pasado orgulloso, sino que tenemos que ser orgullosos de lo que somos hoy en el presente, un pueblo libre, un pueblo digno que hoy busca un rumbo para que podamos ser precisamente un país que tenga la suficiente fuerza para establecer relaciones de igualdad, de fraternidad y de, por supuesto, una visión democrática, porque hoy en esta modernidad que también es antigua, recordemos que la Milpa fundó la comunidad como ese espacio vital de construcción no solo de la forma de vida, sino también del entramado, de la ayuda mutua y de la reciprocidad, que son bases de la democracia moderna. Por eso aquí, en esta transformación, en esta cuarta transformación, reivindicamos la democracia representativa, pero también la democracia participativa y la democracia comunitaria, que es una manera de recordar estas ventanas arqueológicas en la vida cotidiana de nuestro pueblo mexicano. Enhorabuena, felicidades al pueblo de México, felicidades a quienes han hecho posible que esto emerja y que haga este renacimiento del pueblo de México una realidad. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Jesús. Agradecemos al licenciado Jesús Ramírez Cuevas su amable intervención y pedimos a los integrantes del Presidium sean tan amables de permanecer en sus lugares para llevar a cabo el corte del listón inaugural de la exposición Ventanas Arqueológicas.
de estas fotografías impresas está una exposición. Quiero agradecer a Juan Garibay y a su equipo porque nos permiten reconocer esta narrativa de museo subterráneo, de museo que se asoma 500 años atrás. Es una exposición donde podremos encontrar unida esta narrativa de las ventanas arqueológicas y es parte de lo que se abre el día de hoy y que queremos presentar al mundo. Gracias, Juan. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y los invitamos a recorrer la exposición.